Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a Café y Libros con Mujer de Libros. Mi nombre es Patricia Mora y soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas. Y junto con el escritor, poeta e ilustrador César González, Los horrores en el amor y Cool Dog francés, libros que puedes encontrar en la tienda de amazon.com. Bueno, ya estamos de este lado. Estoy muy contenta de continuar con la lectura de este maravilloso libro, El poder de la hora, un camino hacia la realización espiritual de Eckhart Tolle. Y bueno, por acá ya se unió Alfredo y Zurito. Bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Y pues vamos a continuar con esta maravillosa lectura. Quiero repetir la parte del libro en la cual nos da una recomendación con respecto a hacer pausas dentro de la misma lectura. En esas pausas que yo les voy a comentar como por la palabra silencio, dice el silencio de pausa, que es un símbolo de integral que aparece después de ciertos pasajes, es una sugerencia de que detenga la lectura por un momento. Se quede en silencio y sienta y experimente la verdad de lo que se acaba de decir. Eso, entonces cada vez que yo diga silencio, pues voy a hacer esa pequeña pausa, igual de unos cuantos segundos, no tanto, pero es una manera de indicarle a la persona que también lo escuche cuando, bueno, más tarde, porque queda grabado este audio. Cuando escuche eso puede ponerle pausa y tomarse el tiempo que necesite para tomarse ese tiempo en silencio. Bueno, pues vamos a empezar con el poder de la hora. Parte 2, y nos quedamos en la emoción, la reacción del cuerpo a su mente. ¿Y las emociones? Me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. La mente, en la forma en que uso la palabra, no es solamente el pensamiento, incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes de tipo mental emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentran la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir, un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará un aumento de energía en el cuerpo, al que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de que usted está siendo amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga, y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. La investigación ha demostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos sus patrones de pensamiento, y a menudo, solo observando sus emociones, puede hacerlos conscientes. Cuanto más identificado esté con su pensamiento, sus gustos y sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté como la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional. ¿Será usted consciente de ello o no? Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo, he observado que la gente que lleva dentro mucha ira, sin ser consciente de ella y sin expresarla, tiene más posibilidad de ser atacada, verbal o incluso físicamente por otras personas iracundas, y a menudo sin razón aparente. Tienen una fuerte emanación de ira
que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Sienta el cuerpo desde adentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto con más detalle más adelante. Silencio. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras la emoción dice sí, o al contrario. Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción, o más bien siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. No la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamientos su actividad mental inconsciente, pero esta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción, y de esto sí puede ser consciente. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u observar un pensamiento, como describí anteriormente. La única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico. Por lo tanto, se siente primariamente en el cuerpo. Entonces, usted puede permitir que la emoción esté allí, sin ser controlado por ella. Usted ya no es la emoción. Usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia. Así pues, ¿observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos? Sí. Convierta en un hábito preguntarse a sí mismo: ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta. Pero no analice, simplemente observe. Enfoque su atención en el interior. Sienta la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente al campo de energía interior de su cuerpo. Es la puerta de entrada al ser. Silencio. Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizado, y puesto que a menudo es una carga enérgica excesiva, no es fácil inicialmente permanecer presente lo necesario para poder observarlo. Quiere apoderarse de usted, y generalmente lo logra, a menos que haya suficiente presencia en usted. Si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia, lo que es normal, la emoción temporalmente se convierte en usted. A menudo se crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción. Se alimentan recíprocamente. El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo, en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción, que a su vez energiza el patrón de pensamiento, y así sucesivamente. Básicamente, todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial, indiferenciada, que tiene su origen en la pérdida de conciencia de quién es usted más allá del nombre y la forma. Por su naturaleza indiferenciada,
Es difícil encontrar un nombre que describa precisamente esta emoción. Miedo se aproxima, pero además de una sensación continua de amenaza, también incluye un profundo sentido de abandono y falta de plenitud. Puede ser mejor usar un término que es indiferenciado, al igual que esta emoción básica, y llamarla simplemente sufrimiento. Una de las principales tareas de la mente es combatir o suprimir este sufrimiento emocional, lo cual es una de las razones para su incesante actividad. Pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente. De hecho, cuanto más se esfuerza la mente por librarse del sufrimiento, mayor es este. La mente nunca puede encontrar la solución, ni puede permitirse dejar que usted la encuentre, porque ella misma es parte intrínseca del problema. Imagina un jefe de policía tratando de encontrar a un pirómano, cuando el pirómano es el jefe de policía. Usted no se librará de este sufrimiento hasta que deje de derivar su sentido de sí mismo de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces, la mente es derrocada de su lugar de poder y el ser se revela como su verdadera naturaleza. Sí, ya sé lo que va a preguntar. Y va a preguntar, ¿y las emociones positivas como el amor y la alegría? Son inseparables de su estado natural de conexión interior con el ser. Los destellos de amor y alegría, o los momentos breves de profunda paz, son posibles siempre que hay una brecha en la corriente del pensamiento. Para la mayor parte de las personas, tales brechas ocurren raramente y solo por accidente, en momentos en que la mente se queda sin palabras, a veces disparada por la belleza extraordinaria, por un esfuerzo físico extremado o incluso por un gran peligro. Súbitamente hay quietud interior, y en esta quietud hay una sutil pero intensa alegría, hay amor, hay paz. Habitualmente estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa, que llamamos pensamiento. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que usted se haya liberado del dominio de la mente. Pero no son lo que yo llamaría emociones, reposan más allá de las emociones, en un nivel mucho más profundo. Así que usted tiene que hacerse completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín emovere, que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son profundos estados del ser, o más bien, tres aspectos del estado de conexión interior con el ser. Como tales, no tienen contrarios. Esto se debe a que surgen de más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser parte de la mente dualista, están sujetas al juego de los contrarios. Esto significa sencillamente que usted no puede tener bien sin mal. Así pues, en la condición no iluminada, identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría, es el breve placer habitual del ciclo continuamente, alternamente del sufrimiento-placer. El placer se deriva siempre de algo que está fuera de usted, mientras que la alegría surge de dentro. Lo mismo que le brinda placer hoy, puede brindarle dolor mañana, o puede abandonarlo, así que su ausencia le traerá dolor. Y lo que a menudo se llama amor, puede ser placentero y estimulante por un tiempo, pero es un asidero adictivo, una condición extremadamente menesterosa que puede convertirse en su contraria en un instante. Muchas relaciones amorosas, después de pasada la euforia inicial, de hecho, oscilan entre el amor y el odio, la atracción y el ataque. El verdadero amor no conlleva sufrimiento. ¿Cómo podría? No se convierte súbitamente en odio, ni la verdadera alegría se convierte en dolor. Como dije, incluso antes de que usted esté iluminado, antes de liberarse de su mente, usted puede tener destellos de verdadera alegría, verdadero amor o una profunda paz interior, tranquilos,
pero vibrantemente vivos. Estos son aspectos de su verdadera naturaleza, que está habitualmente obscurecida por la mente. Incluso en una relación adictiva normal, puede haber momentos en los que la presencia de algo más genuino, algo incorruptible, puede sentirse. Pero serán solo atisbos, que se ocultarán pronto por la interferencia de la mente. Entonces, puede parecer que usted tuvo algo muy precioso y lo perdió. O su mente puede convencerlo de que en todo caso todo fue una ilusión. La verdad es que no fue una ilusión, y usted no puede perderlo. Es parte de su estado natural, que puede ser oscurecido, pero nunca destruido por la mente. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido. Está todavía allá, al otro lado de las nubes. El Buda dice que el dolor o sufrimiento surge por el deseo, y que para librarnos del sufrimiento tenemos que cortar los lazos del deseo. Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización de las cosas externas, y en el futuro como sustituto de la alegría de ser. Mientras yo sea mi mente, soy esos deseos, esas necesidades, carencias, apegos y aversiones, y fuera de ellos no hay yo, excepto como una mera posibilidad, un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado. En ese caso, incluso, mi deseo de ser libre o iluminado es solo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro. Así que no busque llegar a ser libre del deseo o lograr la iluminación. Vuélvase presente. Esté allí como observador de la mente. En lugar de citar al Buda, sea el Buda, sea el despierto. ¿Qué es lo que la palabra Buda significa? Los seres humanos han estado en las garras del sufrimiento durante millones de años. Desde que cayeron del estado de gracia, entraron en el reino del tiempo y la mente, y perdieron la conciencia del ser. En ese punto, empezaron a percibirse a sí mismos como fragmentos, sin significado, en un universo ajeno, separados de la fuente y de los demás. El sufrimiento es inevitable mientras usted esté identificado con su mente, es decir, mientras usted esté consciente, espiritualmente hablando. Mientras usted esté inconsciente, espiritualmente hablando. Hablo aquí principalmente del sufrimiento emocional, que es también la causa principal del sufrimiento físico y de las enfermedades físicas. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpa, la ira, la depresión, los celos, y así sucesivamente. Incluso la más leve irritación son todas formas de sufrimiento. Y todo placer o elevación emocional contiene en sí mismo la semilla del dolor, su contrario inseparable, que se manifestará con el tiempo. Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse bien, sabrá que la animación eventualmente se convierte en depresión, que el placer se transforma en alguna forma de dolor. Muchas personas saben también por experiencia propia cuán fácil y rápidamente una relación íntima puede pasar de ser una fuente de placer a ser una fuente de dolor. Vistos desde una perspectiva más alta, los polos positivo y negativo son caras de la misma moneda. Ambos son parte del sufrimiento subyacente, que es inseparable del estado de conciencia egoísta, de identificación con la mente. Hay dos niveles de sufrimiento: el sufrimiento que usted crea ahora y el sufrimiento del pasado, que vive todavía en su mente y su cuerpo. Ahora quiero hablar de cómo dejar de crear sufrimiento en el presente y cómo disolver el sufrimiento pasado. Capítulo 2. La conciencia, el escape del dolor. No crear más dolor en el presente. Ninguna vida está completamente libre de dolor y tristeza. ¿No es cuestión de aprender a vivir con ellos más que de tratar de evitarlos? La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Es creado por uno mismo, mientras la mente no observada maneje nuestra vida. El dolor que usted crea ahora es siempre una forma de no aceptación, una forma de resistencia inconsciente a lo que es.
En el nivel de pensamiento, la resistencia es una forma de juicio. En el nivel emocional, es una forma de negatividad. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente. Y esta, a su vez, depende de la fuerza de su identificación con la mente. La mente siempre busca negar el ahora y escapar de él. En otras palabras, cuanto más identificado esté usted con su mente, más sufre. O puede ponerlo en estos términos: cuanto más capaz sea de honrar y aceptar el ahora, más libre estará del dolor, del sufrimiento y de la mente egótica. ¿Por qué habitualmente se niega o se resiste la mente al ahora? Porque no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo, que es pasado y futuro. Así que percibe la hora intemporal como una amenaza. El tiempo y la mente son de hecho inseparables. Imagínese la Tierra sin vida humana, habitada solo por plantas y animales. ¿Tendría todavía un pasado y un futuro? ¿Podríamos todavía hablar del tiempo de forma significativa? La pregunta, ¿qué hora es o qué día es hoy? Si hubiera alguien para hacerla, no tendría ningún sentido. El roble o el águila quedarían perplejos ante tal pregunta. ¿Qué hora? Responderían, bueno, es ahora, por supuesto. ¿Qué más? Si necesitamos la mente, así como el tiempo para funcionar en este mundo, pero llega un momento en el que se apoderan de nuestra vida, y ahí es donde se establecen la disfunción, el dolor y la tristeza. La mente, para asegurarse el control, busca continuamente cubrir el momento presente con el pasado y el futuro, y así la vitalidad y el potencial infinitamente creativo del ser, que es inseparable de la hora, queda cubierto por el tiempo. La verdadera naturaleza queda oscurecida por la mente. Se ha acumulado una carga cada vez más pesada del tiempo en la mente humana. Todos los individuos sufren bajo este peso, pero también siguen aumentándolo a cada momento, siempre que ignoran o niegan el precioso momento, o lo reducen a un medio para obtener un momento futuro, que solo existe en la mente, no en la realidad. La acumulación de tiempo en la mente humana individual y colectiva también carga una gran cantidad de dolor residual del pasado. Si no quiere crear más dolor para usted y para los demás, si no quiere aumentar más el residuo de sufrimiento pasado que aún vive en usted, no cree más tiempo, o al menos no más del necesario para manejar los aspectos prácticos de su vida. ¿Cómo detener la producción de tiempo? Dese cuenta profundamente de que el tiempo presente es todo lo que tiene. Haga de la hora el foco primario de su vida. Mientras que antes usted habitaba en el tiempo y hacía breves visitas a la hora, establezca su residencia en el ahora y haga breves visitas al pasado y al futuro cuando se requieran para manejar los asuntos prácticos de la vida. Diga siempre sí al momento presente. ¿Qué podría ser más fútil, más demente, que crear resistencia interior a algo que ya es? ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma, que es ahora y siempre ahora? Ríndase a lo que es. Diga sí a la vida y observe cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a favor suyo y no contra usted. Silencio. El momento presente a veces es inaceptable, desagradable u horrible. Es como es. Observe cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso de etiquetado, este continuo permanecer en el juicio, crea dolor e infelicidad. Al observar la mecánica de la mente, usted sale de sus patrones de resistencia y puede entonces permitir ser al momento presente. Esto le permitirá probar el estado de libertad interior de las condiciones externas, el estado de la verdadera paz interior. Entonces, vea qué ocurre y actúe si es necesario o posible.
Acepte, después actúe. Cualquier cosa que contenga el momento presente, acéptelo como si usted lo hubiera escogido. Trabaje siempre con él, no contra él. Conviértalo en su amigo, en su aliado, no en su enemigo. Esto transformará su vida milagrosamente. Silencio. El sufrimiento pasado. Disolver el cuerpo del dolor. Mientras sea incapaz de acceder al poder de la hora, cualquier dolor emocional que usted experimente dejará un residuo de sufrimiento que permanecerá en usted. Se funde con el dolor del pasado, que ya estaba allá, y se aloja en su mente y en su cuerpo. Esto, por supuesto, incluye el dolor que sufrió cuando niño, causado por la inconsciencia del mundo en el que nació. Este dolor acumulado es un campo de energía negativa que ocupa su cuerpo y su mente. Si usted lo considera como una entidad invisible con derecho propio, está bastante cerca de la verdad. Es el cuerpo del dolor emocional. Tiene dos formas de ser, latente y activo. Un cuerpo del dolor puede estar latente el 90% del tiempo, en una persona profundamente infeliz. Sin embargo, puede estar activo hasta el 100% del tiempo. Algunas personas viven casi completamente a través de su cuerpo del dolor, mientras otras pueden experimentarlo solamente en ciertas situaciones, tales como las relaciones íntimas o situaciones ligadas a pérdidas o abandono en el pasado, heridas físicas o emocionales, y así sucesivamente. Cualquier cosa puede dispararlo, especialmente si resuena con un patrón de dolor de su pasado. Cuando está listo para despertar de su etapa latente, incluso un pensamiento o un comentario inocente hecho por alguien cercano a usted puede activarlo. Algunos cuerpos del dolor son molestos, pero relativamente inofensivos, como un niño que no deja de lloriquear, por ejemplo. Otros son monstruos malignos y destructivos, verdaderos demonios. Algunos son violentos físicamente, muchos más lo son emocionalmente. Algunos atacan a las personas que están cerca de usted, otros a usted, que es quien los aloja. Los pensamientos y sentimientos que usted tiene sobre su vida se vuelven entonces profundamente negativos y autodestructivos. Las enfermedades y los accidentes se producen a menudo por eso. Algunos cuerpos del dolor llevan al suicidio a quienes los albergan. Cuando usted pensaba que conocía a una persona y de repente se enfrenta por primera vez a esa criatura ajena y desagradable, recibe toda una conmoción. Sin embargo, es más importante observarla en usted mismo que en otro. Esté atento a cualquier signo de infelicidad, en cualquier forma. Puede ser el cuerpo del dolor que despierta. Puede tomar la forma de irritación, impaciencia, humor sombrío, un deseo de hacer daño, ira, cólera, depresión, la necesidad de drama en su relación amorosa, y así sucesivamente. Atrápelo en el momento en que despierta de su estado latente. El cuerpo del dolor quiere sobrevivir, simplemente como cualquier otra entidad existente, y solo puede hacerlo si logra que usted inconscientemente se identifique con él. Entonces puede levantarse, dominarlo a usted, volverse usted, vivir a través de usted. Necesita obtener su alimento a través de usted. Se alimentará de cualquier experiencia que resuene con su propio tipo de energía, cualquier cosa que cree más dolor en alguna forma, rabia, destructividad, odio, tristeza, drama emocional, violencia e incluso enfermedad. Así pues, el cuerpo del dolor, cuando lo ha dominado, crea una situación en su vida que refleja su propia frecuencia de energía para alimentarse de ella. El dolor solo puede alimentarse de dolor, no puede alimentarse de alegría, ya que la encuentra indigestible. Una vez que el cuerpo de dolor lo ha dominado, usted quiere más dolor. Se vuelve una víctima o un victimario. Usted quiere infligir dolor.
o sufrirlo, o las dos cosas. De hecho, no hay mucha diferencia entre ellas. Usted no es consciente de esto, por supuesto, y afirmará vehementemente que no quiere sufrir. Pero observe detenidamente y descubrirá que su pensamiento y su conducta están diseñados para conservar el dolor, en usted mismo y en los demás. Si usted fuera verdaderamente consciente de ello, el patrón se disolvería, porque querer más dolor es demencia, y nadie está demente conscientemente. El cuerpo del dolor, que es la sombra oscura que proyecta el ego, tiene miedo en realidad de la luz de su conciencia. Tiene miedo de que lo descubran. Su supervivencia depende de la identificación inconsciente que usted tiene con él, así como de su miedo inconsciente a enfrentar el dolor que vive en usted. Pero si usted no lo enfrenta, si no trae la luz de su conciencia al dolor, se verá obligado a volverlo a vivir una y otra vez. El cuerpo del dolor puede parecerle un monstruo peligroso que no soporta mirar, pero le aseguro que es un fantasma sin sustancia, que no puede prevalecer contra el poder de su presencia. Algunas enseñanzas espirituales afirman que todo el sufrimiento es en últimas una ilusión, y es verdad. La cuestión ¿es verdad esto para usted? Una mera creencia no lo hace verdad. ¿Quiere experimentar dolor por el resto de su vida y continuar diciendo que es una ilusión? ¿Lo libera esto de él? De lo que se trata aquí es de cómo puede usted realizar esta verdad, es decir, hacerla real en su propia experiencia. Así pues, el cuerpo del dolor no quiere que usted lo observe directamente y lo vea como es. En el momento en que lo observa, en que siente su campo de energía en usted y dirige su atención hacia él, la identificación se rompe. Ha aparecido una dimensión de conciencia más alto. Lo llamo presencia. Ahora, usted es testigo u observador del cuerpo del dolor. Esto significa que no puede usarlo, ya aparentando ser usted, y ya no puede reaprovisionarse a través de usted. Usted ha encontrado su fuerza interior, ha accedido al poder del ahora. ¿Qué le ocurre al cuerpo del dolor cuando nos volvemos suficientemente conscientes como para romper nuestra identificación con él? La inconsciencia lo crea, la conciencia lo transmuta en él mismo. San Pablo expresa este principio universal bellamente. Todo se manifiesta al ser expuesto a la luz, y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz ello mismo. Así como usted no puede luchar contra la oscuridad, no puede luchar contra el dolor, contra el cuerpo del dolor. Intentar hacerlo crearía conflicto interior y por lo tanto más dolor. Observarlo es suficiente. Observarlo implica aceptarlo como parte de lo que es en ese momento. El cuerpo del dolor está constituido por energía vital atrapada, que se ha separado de su campo de energía total y se ha vuelto temporalmente autónoma por medio del proceso antinatural de la identificación con la mente. Se ha puesto en funcionamiento a sí misma y se ha convertido en antivida, como un animal que trata de devorar su propia cola. ¿Por qué cree usted que nuestra civilización se ha vuelto tan destructora de la vida? Pero incluso las fuerzas destructoras de la vida son energía vital. Cuando usted empieza a dejar de identificarse y se convierte en el observador, el cuerpo del dolor continuará operando por un tiempo y tratará de engañarlo para que se identifique de nuevo con él. Aunque usted ya no lo está energizando a través de su identificación, mantiene cierto impulso, lo mismo que una rueda que continúa girando por un rato, aunque ya no esté siendo impulsada. En esta etapa, puede producir también dolores físicos en diferentes partes del cuerpo, pero no durarán. Permanezca presente, consciente, sea el guardián alerta de su espacio interior. Necesita estar suficientemente presente para poder observar el cuerpo del dolor directamente y sentir su energía. Entonces, este no podrá controlar su pensamiento. En el momento en que su pensamiento esté alineado con el campo de energía del cuerpo del dolor, usted estará identificado con él y alimentándolo de nuevo con sus pensamientos. Por ejemplo, si la ira
Es la vibración de energía predominante del cuerpo del dolor y usted tiene pensamientos de ira entreteniéndose con lo que alguien le hizo a usted o lo que usted le va a hacer, se ha vuelto inconsciente y el cuerpo del dolor se ha convertido en usted. Donde hay ira, hay siempre dolor bajo ella. O cuando lo invade un humor sombrío y usted empieza a entrar en un patrón mental negativo y a pensar lo terrible que es su vida. Su pensamiento se ha alineado con el cuerpo del dolor y usted se ha vuelto inconsciente y vulnerable a su ataque. Inconsciente en la forma que uso la palabra aquí, significa estar identificado con algún patrón emocional o mental. Implica una ausencia total del observador. La atención consciente sostenida corta el lazo entre el cuerpo del dolor y sus procesos de pensamiento y efectúa el proceso de transmutación. Es como si el dolor se volviera combustible para la llama de su conciencia, que por consiguiente arderá con más brillo. Ese es el significado esotérico del antiguo arte de la alquimia, la transmutación de un metal bajo en oro, del sufrimiento en conciencia. La ruptura interior es curada y usted vuelve a ser completo. Su responsabilidad entonces es no crear más dolor. Permítame resumir el proceso. Enfoque la atención en el sentimiento que hay dentro de usted. Reconozca que es el cuerpo del dolor. Acepte que está allí. No piense en él. No deje que el sentimiento se transforme en pensamiento. No juzgue o analice. No se identifique. Permanezca presente y continúe siendo el observador de lo que está ocurriendo dentro de usted. Vuélvase consciente, no solo del dolor emocional, sino también del que observa, el observador silencioso. Ese es el poder de la hora, el poder de su propia presencia consciente. Vea entonces lo que ocurre. Silencio. En muchas mujeres, el cuerpo de dolor se despierta particularmente antes del periodo menstrual. Hablaré de esto y de la razón por la que ocurre con más detalle después. Ahora solo diré esto. Si usted es capaz de estar alerta y presente en ese momento y observar lo que pasa en su interior, en lugar de ser dominada por ello, le proporcionará una oportunidad para la práctica espiritual más poderosa y se hace posible una rápida transmutación de todo el dolor del pasado. Identificación del ego con el cuerpo del dolor. El proceso que acabo de describir es profundamente poderoso y al mismo tiempo muy simple. Se le podría enseñar a un niño y quizá algún día sea una de las primeras cosas que se enseñen en los colegios. Una vez usted ha aprendido el principio básico de estar presente como un observador de lo que sucede en su interior y usted lo comprende al experimentarlo, tiene a su disposición la más poderosa herramienta para la transformación. Esto no busca negarle que puede encontrar una gran resistencia interior al tratar de abandonar la identificación con su propio dolor. Este será el caso particularmente si usted se ha identificado con su cuerpo del dolor la mayor parte de su vida y cree que esta ficción creada por la mente es en realidad usted mismo. En ese caso, el miedo inconsciente a perder su identidad creará una fuerte resistencia a cualquier desidentificación. En otras palabras, usted preferirá permanecer en medio del dolor, ser el cuerpo del dolor, que hacer un salto hacia lo desconocido y arriesgarse a perder su yo familiar y desdichado. Si esto se aplica a usted, observe la resistencia que se da en su interior. Observe su apego al dolor propio. Esté muy alerta. Observe el placer peculiar que se deriva de ser desdichado.
Observe la compulsión a hablar al respecto o pensar en él. La resistencia cesará cuando usted la haga consciente. Entonces podrá concentrar su atención en el cuerpo del dolor, estar presente como un testigo e iniciar su transmutación. Solo usted puede hacer esto. Nadie puede hacerlo por usted. Pero si usted es lo suficientemente afortunado como para encontrar personas que son intensamente conscientes, si puede estar con ellas y unirse a su estado de presencia, tal eventualidad podría servirle de ayuda y acelerar el transcurso de las cosas. De tal forma, su propia luz se hará rápidamente más fuerte. Cuando un tronco que apenas se ha encendido es puesto junto a otro que ya arde con vehemencia, y son separados luego de un tiempo, el primer tronco quedará ardiendo con mayor intensidad. Después de todo, se trata de un mismo fuego. Convertirse en un fuego tal es una de las funciones de un maestro espiritual. Algunos terapeutas también pueden cumplir esa función, si han ido más allá del nivel de la mente, y si pueden crear y mantener un estado de intensa presencia consciente mientras trabajan con usted. El origen del miedo. Usted mencionó el miedo como parte de nuestro dolor emocional subyacente básico. ¿Cómo surge el miedo y por qué hay tanto en la vida de las personas? ¿Cierta cantidad de miedo podría ser simplemente autoprotección saludable? Si yo no temiera al fuego, podría poner la mano en él y quemarme. La razón por la que usted no pone la mano en el fuego no es por miedo, es porque sabe que se quemará. No necesita el miedo para evitar el peligro innecesario, solo un mínimo de inteligencia y de sentido común. Para estos asuntos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Ahora bien, si alguien lo amenazara con fuego o con violencia física, podría experimentar algo parecido al miedo. Se trata de un retirarse instintivo del peligro. Pero no es la condición psicológica del miedo de la que estamos hablando aquí. La condición psicológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato, concreto y verdadero. Se presenta de muchas formas: incomodidad, preocupación, ansiedad, nerviosismo, tensión, temor, fobia, etc. Este tipo de miedo psicológico se refiere siempre a algo que podría pasar, no a algo que está ocurriendo ahora. Usted está en el aquí y ahora, mientras que su mente está en el futuro. Esto crea una brecha de ansiedad. Y si usted está identificado con su mente y ha perdido el contacto con el poder y la simplicidad del ahora, esta brecha de ansiedad será su compañera constante. Usted puede siempre hacer frente al momento presente, pero no puede manejar algo que es solo una proyección de la mente. Usted no puede hacerle frente al futuro. Por otra parte, mientras esté identificado con su mente, el ego gobernará su vida, como he señalado antes. Por su naturaleza fantasmal, y a pesar de los elaborados mecanismos de defensa, el ego es muy vulnerable e inseguro, y se ve a sí mismo constantemente amenazado. Ese, a propósito, es el caso incluso si el ego exteriormente aparece muy seguro de sí mismo. Ahora bien, recuerde que una emoción es la reacción del cuerpo a su mente. ¿Qué mensaje del ego está recibiendo el cuerpo continuamente? ¿El falso ser elaborado por la mente? ¡Peligro! Estoy amenazado. ¿Y cuál es la emoción que genera este mensaje continuo? Miedo, por supuesto. El miedo parece tener muchas causas. Miedo a una pérdida, miedo al fracaso, miedo a ser herido, etc. Pero en últimas, el miedo es el miedo del ego, a la muerte, a la aniquilación. Para el ego, la muerte está siempre a la vuelta de la esquina. En este estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte afecta todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, incluso algo aparentemente tan trivial y normal como la necesidad compulsiva de tener razón en una discusión y hacer ver que el otro está equivocado, defendiendo la posición mental con la que usted se ha identificado. Se debe al miedo a la muerte. Si usted se identifica con una posición mental, en el caso de estar equivocado, su sentido de sí mismo basado en la mente se siente seriamente amenazado con la aniquilación. Así que usted, como el ego, no puede estar equivocado.
Estar equivocado es morir. Se han hecho guerras por esto, e innumerables relaciones se han roto. Una vez que usted ha dejado de identificarse con su mente, que tenga o no tenga razón, no influye en su sentido de usted mismo para nada. Así que la necesidad forzosamente compulsiva y profundamente inconsciente de tener la razón, que es una forma de violencia, no aparecerá. Usted puede establecer clara y firmemente cómo se siente o qué piensa, pero no habrá agresividad o actitud defensiva en ello. Su sentido de sí mismo se derivará entonces de un lugar más auténtico y profundo dentro de usted mismo, no de la mente. Preste atención a cualquier tipo de actitud defensiva en usted. ¿Qué está defendiendo? Una identidad ilusoria, una imagen de su mente, una entidad ficticia. Al hacer consciente ese patrón, al ser testigo de él, usted deja de identificarse con él. Bajo la luz de su conciencia, el patrón inconsciente se disolverá rápidamente. Este es el final de todas las disputas y los juegos de poder, que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro y está disponible para usted ahora. Así que cualquiera que esté identificado con su mente y, por tanto, desconectado de su verdadero poder, de su ser más profundo que se arraiga en el ser, tendrá al miedo como su compañero constante. El número de personas que han ido más allá de la mente es todavía extremadamente pequeño, así que usted puede asumir que prácticamente todos los que usted conozca o se encuentre viven en un estado de miedo. Lo único que varía es la intensidad del mismo. Fluctúa entre la ansiedad y el terror en un extremo de la escala y una vaga incomodidad, y una sensación distante de amenaza en el otro. La mayoría de las personas se hacen conscientes de él solo cuando adquiere una de sus formas más agudas. La búsqueda del ego de la totalidad. Otro aspecto del dolor emocional que forma parte intrínseca de la mente egotista es una sensación profundamente arraigada de carencia o falta de totalidad, de no estar completo. En algunas personas esto es consciente, en otras inconsciente. Si es consciente, se manifiesta como el sentimiento agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intento, como un intenso anhelo, deseo y necesidad. En cualquiera de los dos casos, las personas se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Así, se esfuerzan por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento o una relación especial, básicamente con el fin de sentirse mejor consigo mismos, de sentirse completos. Pero incluso cuando alcanzan todas esas cosas, descubren pronto que el vacío está todavía allí, que no tiene fondo. Entonces, están realmente en problemas, porque no pueden engañarse más a sí mismos. Bueno, pueden y lo hacen, pero se vuelve más difícil. Mientras la mente egotista esté gobernando su vida, usted no puede estar verdaderamente en paz. Usted no puede estar en paz y realizado, excepto por breves intervalos, cuando obtuvo lo que quería, cuando un anhelo acaba de ser cumplido. Puesto que el ego es un sentido de sí mismo derivado, necesita identificarse con cosas externas. Necesita ser defendido y alimentado constantemente. Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación, la apariencia física, las habilidades especiales, las relaciones, la historia personal y familiar, los sistemas de creencias y también a menudo identificaciones políticas, nacionalistas, raciales, religiosas y otras de carácter colectivo. Ninguna de ellas es usted. ¿Encuentra esto aterrador? ¿O es un alivio saberlo? A todo esto, tendrá que renunciar tarde o temprano. Quizá lo encuentra todavía difícil de creer. Y realmente no le pido que crea que su identidad no puede encontrarse en ninguna de esas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por usted mismo. Usted lo sabrá por tarde,
cuando sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Capítulo 3. Avanzar profundamente hacia la hora. No busque su propio ser en la mente. Siento que hay aún mucho que necesito aprender sobre la forma como trabaja mi mente, antes de llegar a un punto cercano a la conciencia plena o a la iluminación espiritual. No es cierto. Los problemas de la mente no pueden resolverse en el nivel de la mente. Una vez haya entendido la disfunción básica, no hay realmente mucho más que usted necesite aprender o entender. Estudiar las complejidades de la mente puede convertirlo en un buen psicólogo, pero eso no lo llevará más allá de la mente. Lo mismo que el estudio de la locura no es suficiente para producir la cordura. Usted ya ha comprendido la mecánica básica del estado inconsciente, la identificación con la mente, que produce un falso ser, el ego, como sustituto de su verdadero yo, arraigado en el ser. Usted se convierte en una rama separada de la vida, como Jesús lo expresa. Las necesidades del ego son infinitas. Se siente vulnerable y amenazado, y por lo tanto, vive en un estado de miedo y de carencia. Una vez que usted sabe cómo opera la disfunción básica, no hay necesidad de explorar todas sus innumerables manifestaciones. No es necesario convertirlo en un complejo problema personal. Al ego, por supuesto, le encanta eso. Siempre está buscando algo a qué agarrarse para sostener y fortalecer su ilusorio sentido de identidad, y se aferrará con gusto a sus problemas. Por eso, para tantas personas, una gran parte de su sentido de sí mismas está íntimamente conectado con sus problemas. Una vez que esto ha ocurrido, lo último que quieren es liberarse de ellos. Eso significaría pérdida de identidad. Puede haber una gran inversión inconsciente de ego en el dolor y el sufrimiento. Así que una vez que usted reconozca la raíz de la inconsciencia, como la identificación con la mente, que por supuesto incluye las emociones, usted puede salir de ella. Se vuelve presente. Cuando usted está presente, puede permitir que la mente sea como es, sin enredarse en ella. La mente en sí no es disfuncional. Es una herramienta maravillosa. La disfunción se establece cuando usted busca su identidad en ella y la confunde con lo que es, con lo que usted es. Entonces se convierte en la mente egotista y domina la totalidad de su vida. Terminar con la ilusión del tiempo. Parece casi imposible dejar de identificarse con la mente. Estamos todos inmersos en ella. ¿Cómo se puede enseñar a volar a un pez? Aquí está la clave. Termine con la ilusión del tiempo. El tiempo y la mente son inseparables. Separa el tiempo de la mente y ésta se detendrá, a menos que escoja usarla. Estar identificado con su mente es estar atrapado en el tiempo, la compulsión de vivir casi exclusivamente a través de la memoria y de la anticipación. Esto crea una preocupación interminable con el pasado y el futuro, y una negativa a reconocer y honrar el momento presente, y a permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado le da a usted una identidad, y el futuro contiene la promesa de la salvación o la realización en cualquier forma. Ambas son ilusiones. Pero sin un sentido del tiempo, ¿cómo funcionaríamos en este mundo? No habría metas por las cuales esforzarse. No sabría siquiera quién soy, porque mi pasado me hace el que soy ahora. Creo que el tiempo es algo muy precioso, y necesitamos aprender a usarlo sabiamente, en lugar de desperdiciarlo. El tiempo no es en absoluto precioso, porque es una ilusión. Lo que usted percibe como precioso no es el tiempo, sino el único punto que está fuera del tiempo, el ahora. Este es ciertamente precioso. Cuanto más se enfoque en el tiempo, pasado y futuro, más pierde la hora, lo más precioso que hay. ¿Por qué es lo más precioso? En primer lugar, porque es lo único, es todo lo que hay. El presente eterno
Es el espacio en que se despliega la totalidad de su vida. El único factor que se mantiene constante. La vida es ahora. No ha habido nunca un momento en el que su vida no fuera ahora, ni lo habrá. En segundo lugar, el ahora es el único punto que puede llevarlo más allá de los confines limitados de la mente. Es su único punto de acceso al reino sin tiempo y sin forma del ser. Silencio. Nada existe fuera del ahora. El pasado y el futuro no son tan reales como el presente, y a veces incluso todavía más reales. Después de todo, el pasado determina quiénes somos, lo mismo que cómo percibimos y actuamos en el presente. Y nuestras metas futuras determinan qué acciones emprendemos en el presente. Usted no ha captado todavía la esencia de lo que estoy diciendo, porque está tratando de entenderlo mentalmente. La mente no puede entender esto. Solo usted puede. Por favor, simplemente escuche. ¿Alguna vez ha experimentado, hecho, pensado o sentido algo fuera del ahora? ¿Cree que alguna vez lo hará? ¿Es posible que cualquier cosa ocurra o fuera del ahora? La respuesta es obvia, ¿no? Nunca nada ocurrió en el pasado, ocurrió en el ahora. Nunca ocurrirá nada en el futuro, ocurrirá en el ahora. Lo que usted considera el pasado es una huella de la memoria almacenada en la mente de una hora anterior. Cuando usted recuerda el pasado, reactiva una huella de la memoria y lo hace ahora. El futuro es un ahora imaginado, una proyección de la mente. Cuando llega el futuro, llega como el ahora. Cuando usted piensa en el futuro, lo hace ahora. El pasado y el futuro obviamente no tienen realidad propia. Lo mismo que la luna no tiene luz propia, sino que puede solamente reflejar la luz del sol. Así, el pasado y el futuro son solo pálidos reflejos de la luz, el poder y la realidad del presente eterno. Su realidad es prestada del ahora. La esencia de lo que estoy diciendo no puede ser entendida por la mente. En el momento en que usted la capta, hay un cambio en la conciencia de la mente al ser, del tiempo a la presencia. Súbitamente, todo se siente vivo, irradia energía, emana ser. Pausa. La clave de la dimensión espiritual. En situaciones de emergencia que amenazan la vida, el cambio en la conciencia del tiempo a la presencia ocurre a veces naturalmente. La personalidad que tiene un pasado y un futuro se retira momentáneamente y queda reemplazada por una intensa presencia consciente, muy calmada, pero muy alerta al mismo tiempo. Cualquier reacción que se requiera surge entonces del estado de conciencia. La razón por la que a algunas personas les encanta embarcarse en actividades peligrosas como el montañismo, las carreras de autos u otras, aunque puede que no sean conscientes de ello, es que los fuerzan a entrar en el ahora. Ese estado intensamente vívido que está libre del tiempo, libre de problemas, libre del pensamiento, libre del peso de la personalidad. Resbalar afuera del momento presente, siquiera por un segundo, puede significar la muerte. Desafortunadamente, llegan a depender de una actividad particular para estar en ese estado. Pero usted no necesita escalar la cara norte del Eiger. Puede entrar en ese estado ahora. Silencio.
Desde los tiempos antiguos, los maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado a la hora como la llave de entrada a la dimensión espiritual. A pesar de ello, parece haber permanecido como un secreto. Ciertamente no se enseña en las iglesias y los templos. Si usted va a una iglesia, puede escuchar lecturas de los evangelios, tales como: no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae sus preocupaciones. O nadie que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás está listo para el reino de los cielos. O puede oír el pasaje sobre la belleza de las flores, que no se preocupan por el mañana, sino que viven tranquilas en el ahora, sin tiempo, y Dios provee abundantemente para ellas. La profundidad y la naturaleza radical de estas enseñanzas no son reconocidas. Nadie parece darse cuenta de que fueron dichas para ser vividas y para traer así una profunda transformación interior. Silencio. Toda la esencia del Zen consiste en caminar por el filo de la navaja de la hora, en estar tan absolutamente, tan completamente presente, que ningún problema, ningún sufrimiento, nada que no sea quien es usted en su esencia, pueda sobrevivir en usted, en el ahora, en la ausencia del tiempo. Todos sus problemas se disuelven. El sufrimiento necesita del tiempo. No puede sobrevivir en el ahora. El gran maestro de Zen, Rinzai, para apartar la atención de sus alumnos del tiempo, levantaba su dedo y preguntaba lentamente: ¿qué falta en este momento? Una pregunta poderosa que no necesita respuesta en el nivel de la mente. Tiene la intención de llevar su atención profundamente a la hora. Una pregunta similar en la tradición Zen es esta: si no ahora, ¿cuándo? Silencio. El ahora es también fundamental en la enseñanza del sufismo, la rama mística del Islam. Los sufís tienen un dicho: el sufí es el hijo del tiempo presente. Y Rumi, el gran poeta y maestro del sufismo, declara: el pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Quémalos con fuego. Meister Eckhart, el maestro espiritual del siglo XIII, lo sintetizó maravillosamente: el tiempo es lo que impide que la luz llegue a nosotros. No hay mayor obstáculo hacia Dios que el tiempo. Silencio. Y bueno, hasta aquí vamos a quedar. Continúa: acceder al poder de la hora. Espero que les haya gustado esta parte. A mí, bueno, yo lo que les puedo compartir. Les había comentado que no había leído este libro. Estoy agradecida por ello. ¿Por qué? Porque justamente lo que él menciona, esto no se comprende a través de la mente. Sí, escuchamos la lectura y de alguna manera para la mente solo son palabras y palabras y palabras. Realmente si ustedes se toman el tiempo necesario de ocupan la práctica que ustedes quieran. Yo recuerdo haberla vivido justamente cuando corría. Mientras corría, bueno, a mí me gustaban los maratones, me gustan las carreras de resistencia. Entonces, yo tenía que concentrarme muchísimo en la respiración, en el cuerpo, o sea, era una combinación fantástica, cuerpo, mente y alma, en un equilibrio perfecto, porque si no había equilibrio, o me surgía el famoso dolor de caballo, o no podía continuar, o podía torcerme el pie, ¿no? Así que, y como era mucho tiempo de entrenamiento, pues realmente empecé a encontrar una manera justamente de estar en el momento presente a través de la respiración. Obviamente cada quien puede encontrar su método. Igual también me pasaba al nadar.
yo tenía por ahí, sí era por miedo, lo admito, como nadaba y corría, por la mañana corría y luego iba al gimnasio e iba a natación. Primero nadaba y después ya hacía mis otros ejercicios. Me daba miedo equivocarme en la forma de respirar. Así que tenía, porque bueno, correr, mientras corres, inhalas por la nariz y exhalas por la boca, y en natación es al revés, inhalas por la boca y exhalas por la nariz. Entonces, por ese miedo a equivocarme, porque ya estaba muy habituada al correr, pues ponía más atención al nadar. Entonces me sumergía bastante en... ¿no? Y además era maravilloso, realmente me encantaba nadar por eso, ¿no? Por la sensación del momento presente. Y, y tú puedes encontrarlo a tu manera, ya sea meditando. ah, lo importante es que la mente se acalle. Y con esto, les digo, agradezco no haber leído este libro porque justamente en Los horrores en el amor, el libro que escribimos César y yo, eh, al principio está una parte de, justo de, bueno, una forma de explicar cómo vemos el ego y el verdadero ser. Si desean que se los comparta, se los puedo compartir con mucho gusto, porque creo que después de haber leído esta parte, podría complementar un poquito esa idea. Si quieren que sea así, por favor, pongan un corazoncito o algo así y voy por la computadora. Ok, perfecto. Por acá Zoe. Ah, bueno, y también quiero darles la bienvenida a César, bueno, Graidar Lop, que primero fue César, Zoilo, Pablo, Alfredo, Zurito, Pao, Zoe y Dino Fam. Por acá alguien me solicitó la palabra. Voy a darle la palabra a Zoilo rápidamente, pero voy a ir por la computadora. Adelante, Zoilo. Bienvenido. Mientras te diré que yo soy un firme defensor del ego, porque aunque está muy denostado últimamente, yo soy un defensor porque si no tuviésemos este ego, imaginar en depresiones, imaginar en ansiedad, eh, si no tuviésemos este tipo que nos dice ahí, que no, hombre, que no, que tú vales y eres bueno, claro que sí, y nos hundiríamos del todo. Entonces yo, claro, no un ego desmedido, como tenía el presidente Aznar aquí nuestro, pero un ego templado, un ego equilibrado. Es mi opinión. Te agradezco, Zoilo. Bueno, pero en el contexto del libro, no se refiere a ese tipo de, bueno, espero que después de leerles esto pueda poderles compartir, pero no. Sí entiendo lo que quieres decir con lo del ego, pero en el contexto de encontrar a tu verdadero ser, en definitiva tiene que morir la identificación con el ego. Eso es algo real. No, y, y no es por contradecir ni nada, pero bueno, justamente en este libro es lo que nos está compartiendo eh, Eckhart Tolle. Así que, bueno, por acá me solicitaron la palabra. Perfecto, Zurito, bienvenido. Y en lo que encuentro el archivo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Hola, tardes a Zurito. todos. Esta lectura, la verdad, esta vez, ahora sí que pues, las cosas pasan por algo. Y esta lectura hoy sí me ayudó por lo que estoy pasando y más que nada al principio, cuando iba narrando lo que viene siendo los conflictos amorosos y rupturas y cositas como más o menos como de ese tipo de índole. Eh, sí tocó huesito, pero ayudó mucho. Realmente, sinceramente no esperaba escuchar tales palabras en un space, dado porque fueron palabras que realmente requería. Más que nada por el momento o el ahora. Y pues bueno, de antemano pues muchas gracias, bonita lectura
y gracias por el espacio, gracias a los que eligieron este libro, pues porque realmente ha ayudado, por lo menos ahorita me está ayudando mucho en poder dilucidar algunas cosas con más claridad. Y gracias, en serio, muchas gracias. No, gracias a ti, Zurito, gracias por estar acá y también por compartirnos esta parte por la que estás pasando. Me alegra mucho que justo esta lectura haya podido darte una visión un poquito más clara sobre, eh, bueno, sobre lo que estás pasando en este momento. Y me alegra que estés aquí y que, bueno, un libro, ay, ¿qué les puedo decir? Un libro cuando siempre tiene algo para darnos. Pero fíjate que tienes razón con este libro que eligieron todos, bueno, las personas que eligieron, y bueno, a todos los que participaron, muchísimas gracias porque eh, yo les digo, no lo había leído y me está gustando muchísimo. Bueno, por acá, bienvenida Zoe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha correctamente? Sí, adelante. Hola, pues pasaba a saludar y también comentar acerca del libro. Tengo que decir que ya lo había comenzado a leer y la verdad es que me ha marcado bastante lo que tiene, hasta donde voy. Eh, Tanto que empecé a publicar en mi cuenta personal pasajes del libro porque siento que las palabras que tiene podrían ayudar a mucha gente. A mí me ha ayudado bastante. La verdad es que nos ayuda a vivir el presente, el ahora, a disfrutar de nuestra estancia en este mundo temporal tan frágil y nos muestra una forma de poder vivirlo más plenamente. Entonces, no lo he terminado, pero ahora escuchando nuevamente los pasajes, porque son para escuchar una y otra vez hasta que por fin podamos entender la importancia de vivir el presente, de vivir el ahora, de disfrutar cada momento. Y pues espero poder seguir escuchando. Yo también por mi cuenta seguir leyendo y creo que la cuestión es volver a escuchar porque hay momentos en los que olvidamos esas palabras tan maravillosas. Nos olvidamos del presente y volvemos al pasado o al futuro y nos estresamos y nos preocupamos y dejamos de vivir. Entonces quería comentar todo eso y agradecer por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Zoe, qué linda es. Y gracias porque siempre nos andas acompañando en todos los espacios, si no es de esta cuenta, en la otra. Así que gracias. Y nos escuchas hablar de diferentes temas, pero me alegra muchísimo que estés leyendo este libro y que bueno, pueda llegar esta información a más personas. De verdad que les agradezco mucho porque, no sé, tiene razón Zurito, este libro llegó en algún momento, miren, no encuentro la parte, mejor me voy a ir a otro documento. En un momento preciso, bueno, para mí también, porque a pesar de que he podido encontrar, bueno, me he podido me he podido encontrar a mí misma, o sea, mi verdadero ser, no identificándome con las etiquetas del ego. A pesar de eso, pues el ego siempre está presente. Y yo le llamo tener ese baile del ego y el alma, ¿verdad? Porque no hay manera de deshacerse del ego. Eso, de hecho, yo creo que eso fue lo que me llevó a la pregunta, ¿no? Porque yo estuve leyendo mucho tiempo sobre el ego. De hecho, leí un libro que se llama El ego es el enemigo. Tiene muy buenos argumentos, pero no sé, como que en ese momento no quedé tan convencida. Y yo dije, no. Bueno, ¿y por qué surgió la pregunta sobre el ego? Porque justo escribí el libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales, acelera tus metas. Tiene un capítulo en especial que me marcó, que se llama Energy Manager, el administrador de la energía. Y bueno, de ahí continúa, bueno, porque es una serie de hábitos de vida, y continúa, bueno, termina justamente con Energy Manager. Junto con una amiga que es especialista justamente en la técnica de liberación emocional, comenzamos ella y yo juntas un libro, pero justo en el capítulo 2 estaba entre el ego y el alma, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? No puedo continuar con no puedo continuar con la escritura de este libro porque necesito encontrar
esta respuesta. Me dijo, no, súper bien y bueno, está pausado. Eso me llevó a un camino de descubrimiento y que afortunadamente pude encontrar algunas respuestas, pero ando acá buscando la parte mientras le doy la palabra a Zoilo. Yo no creo que sea nuestro enemigo el ego. Yo creo que el ego nos equilibra. El ego forma parte de nosotros y pues si no lo tuviéramos, quizás pues a lo mejor a veces no sabríamos defender nuestras ideas, nuestros planteamientos, porque hay veces que ese ímpetu que del ego, ese pronto, bueno, pues es necesario. Yo no lo demonizo, el ego. Sí, un ego, o sea, exagerado, desmedido. Pero un ego equilibrado con la persona que sea el contrapeso de... Porque también tenemos bajones, tenemos épocas y el ego nos puede ayudarnos en valorarnos a nosotros mismos, en darnos valor. Me parece, es mi opinión. En realidad yo el ego nunca lo he... ha tenido una importancia para mí. Lo que ocurre es que últimamente y en estos espacios se habla mucho de él y siempre de manera negativa. Y es por eso, por lo que, bueno, pues romper una lanza un poco, porque ¿y si andáramos sin ego? Si no tuviésemos nada, cero ego en nuestras personas, estaríamos más equilibrados personalmente, seríamos más felices, en nuestras relaciones con los demás serían mejores. Bueno, yo dejo ahí esas preguntas y esa pequeña reflexión y esa opinión muy personal, por supuesto. Gracias, Zoilo. Y por acá se respetan todas las opiniones con respecto, bueno, tu visión del ego. Bueno, desde mi punto de vista, pues no es que sea malo el ego. Cuando te identificas con el ego como tu verdadero ser, que es una ilusión de hecho, ese es lo que te causa sufrimiento. Pero, como lo menciono, es un baile entre el ego y el alma. Esa es mi perspectiva, claro, desde como yo lo he podido ver. Es como cortarte, o sea, el ego es como la mano izquierda. Forma parte de nosotros. Es como quererte cortar la mano izquierda para no verla, ¿no? Pero la mano izquierda es tan importante como la derecha. Pero también hay que saberlo. Pero imaginemos que la mano derecha quisiera dominar siempre todo. Bueno, en el caso yo soy diestra, ¿no? Podría ser que se adapte de una manera funcional, pero tenemos dos manos, así que ocupar las dos herramientas. Pero bueno, ya voy a entrar en eso en un momento más, pero le voy a dar la palabra a Zoe. Pues solamente comentar igualmente que creo que todas las perspectivas son válidas, pero sí quería complementar esto. Concuerdo perfectamente con la visión que tienes sobre la cuestión de los sentimientos y el ego. Yo tampoco creo que el ego sea malo per se. Creo que todo en exceso es malo. Inclusive hasta la positividad puede ser tóxica cuando es de manera extremo. Así que, pero lo que el libro nos dice cuando comienzas a leerlo más adelante, te comenta que te desprendas de todo sentimiento, que dejes todo el sentimiento, seas capaz de dejar todo que fluya, que no te afecte en lo absoluto, que puedas estar en paz contigo,
que inclusive lo que tú viviste, tu pasado, no te afecte. No pensáis cómo estar presentes sin sentir que le debes nada a nadie ni nada, simplemente ser y estar en paz. Eso para que nada te pueda perturbar, nada te pueda afectar, nada te pueda controlar. Y bueno, obviamente, volver al ego cuando tú te sientas preparado y sepas que lo vas a poder controlar tú y no que él te controle a ti. Eso es lo que yo entiendo y pues es lo que me enseñó el libro. Muchas gracias. Gracias, Zoe, qué excelente aportación. Efectivamente, que puedas reconocer que tienes un ego y que sea el ego una manera que forma parte de ti, no que te controle, ¿no? Adelante, Zurito. Muy de acuerdo con lo que dice Zoe. Es cierto. Bueno, en lo que viene siendo la esotería o magia o como le conozcan, pues se trata mucho lo que el camino a la espiritualidad no es no es el eliminar el ego, sino es el controlarlo. A veces el ego nos muestra a veces quién realmente somos. A veces también juega en nuestra contra, porque también el ego es la voz que nos dice, uy, no puedes, porque tienes esto, el otro, no conoces esto. Es saber controlar ambas cosas y mantenerlas en un equilibrio. Y es lo que más o menos embarca el libro, a lo que he entendido, de que el ego es necesario, pero se ocupa saber cómo equilibrarlo, cómo saber usarlo para que no afecte a los demás y tampoco nos afecte a nosotros. Muchas gracias, Zurito. Efectivamente, tal cual. Aquí no se trata de demonizar absolutamente nada que forma parte de nuestra existencia humana, ¿verdad? Pero sí se trata de poder ver a los ojos al ego, porque cuando no podemos ver al ego como parte de nosotros y no como nosotros parte de él, o como decir, yo soy esto, que el ego que está reflejando como etiquetas, bueno, yo lo pongo así como etiquetas sociales, eso nos lleva al sufrimiento, definitivamente, porque te identificas por ejemplo, te puedes identificar con un trabajo, ¿no? Y miren, esto que les voy a compartir, igual es solo una parte de lo que estoy escribiendo en la parte de Alquimista del Alma, pero bueno, le voy a dar la palabra a Zoilo. Adelante, Zoilo. No, por favor, tú primero. Seguramente que es mucho más interesante. Venga, adelante. Muchas gracias, Zoilo. Bueno, esta parte que les voy a compartir se puso en Los horrores en el amor. Solo fue una parte de Alquimista del Alma. Como les comentaba, necesitaba encontrar justamente esta explicación para mí misma. Y, a ver, dime, Zoilo. No, perdóname, continúa. Lo que ocurre es que antes, cuando he pinchado el micro, se ha ido la mano, se ha quitado y la ha vuelto a poner, pero no, por supuesto, continúa tú y discúlpame. Ok, ya entendí la confusión. Sí, perfecto. Entonces, empecé con Alquimista del Alma. Ese libro comenzó el 6 de enero del 2020, lo recuerdo perfectamente. Pero realmente me pareció una locura, lo acepto. Lo empecé a escribir y dije, no, esto es una locura, nadie lo va a entender. Este, pero bueno, lo voy a leer, se los voy a leer como resumen, como una parte de resumen que está en Los horrores en el amor. Les voy a regalar esta parte. En Los horrores en el amor es capítulo 1, amor consciente contra amor romántico. El amor romántico es una relación de ego a ego, viviendo en la ilusión de qué es amor. El amor consciente es una relación entre dos almas que se alientan a ser y estar en comunión con la vida. Convergen en la esencia del todo, el amor. El amor romántico se apega a las expectativas de que el exterior demanda. El amor consciente es libre de ser, conoce e identifica las etiquetas del ego, porque se ha liberado de ellas. Por lo tanto, su felicidad no reside en el exterior, sino en el interior.
A lo largo de este libro viajarás entre dos tipos de amor, el amor romántico y el amor consciente. El amor romántico se relaciona en su mayor parte a través del ego. En cambio, el amor consciente se relaciona a través del alma. En nuestro libro, Alquimista del Alma, en producción, desarrollamos en detalle la diferencia entre ego y alma. Para efectos que puedas identificar su función, te adelantamos un resumen de ello. Mientras no despiertes a tu alma de ese sueño en el que tu ego la mantiene convenientemente dormida por ser un anarquista, tus creaciones serán del ego. Por lo tanto, tendrás expectativas al crear, y al no verse cumplidas estas expectativas tal como lo soñaba tu ego, viene la insatisfacción, frustración y la sensación de no ser suficiente. Pero eso es gracias al ego. El ego solo se sirve a sí mismo, en cambio el alma sirve a los demás. Mientras el ego busca negar la existencia del alma, cuando vives desde la conciencia del alma, sabes que existe un ego, y tu alma también velará por sus intereses para mantener el equilibrio y la paz interna. Mientras te aferras a tu yo, creación del ego, que es ese yo, suma de muchos egos desde que nacemos, padres, maestros, jefes, tú mismo, amigos, parejas, familiares, etc., hasta el momento previo en que despiertas tu conciencia de la existencia de tu alma, transición entre el reinado del ego y reinado del alma, todos los logros, creaciones y la forma en que te relacionas contigo mismo y el mundo que te rodea son y serán creaciones del ego. ¿Cuál es el problema de que tu ego guíe tu vida? La principal trampa es que el ego te puede buclear, creando la ilusión que tu verdadera esencia está basada en etiquetas valiosas. Soy ingeniero de la compañía X. ¿Qué pasará cuando ya no trabajes para esa compañía? Soy millonario. ¿Qué pasará cuando por X o Y razón ya no lo seas? Soy una buena madre. ¿Qué pasará cuando te compares con la mamá modelo del amigo de tu hijo? Por lo tanto, ¿de qué manera pueden ser contraproducentes estas afirmaciones? Desde el punto de vista del ego, vienen cargadas con un juicio, expectativas y más. Cuando las expectativas no se cumplen, viene el castigo mental que genera emociones y estas a su vez sentimientos de inferioridad. Y para ir más allá, estos sentimientos afectan a tu cuerpo, que es el lugar donde habita tu alma y ego. ¿Cómo es posible que el ego se regocije por subsistir a costa del dolor acumulado en quien lo transporta, el cuerpo? Respuesta. El ego no puede ver más allá de su propia satisfacción. El ego se sirve a sí mismo, no importando las repercusiones físicas, emocionales y futuras del yo que él mismo ha creado. Sabe que si genera caos mental, tú irás en busca de un remedio para calmar tu dolor emocional afuera. Jamás se te ocurrirá que el problema ha sido creado por tu ego y que puede ser aliviado si te decides a darle muerte a toda creación del ego, incluyendo a la imagen que has creado a través del tiempo de ti mismo, la cual es solo una ilusión de quién crees que eres. Pero tu alma no ha tenido la oportunidad de mostrarte un sendero donde el equilibrio predomina para realmente ser. Mientras vivas a través del ego, el sufrimiento estará presente en tu vida, porque el ego es insaciable en expectativas. Si decides vivir a través del alma, no dependes de nada, ni nadie para ser feliz. No hay vacíos que llenar, porque sabes que lo más importante ya lo tienes, y agradeces por ello, tu vida. Y por ende, puedes apreciar la vida en todo ser que habita en este planeta Tierra. Al relacionarte desde el alma, sabes que cada persona es creadora de su propia felicidad. Por lo tanto, solo compartes tu felicidad sin responsabilizar al otro de que te haga feliz. Esta es la base del amor consciente. Sentir que en tu interior habita una fuente inagotable de amor, despertando tu conciencia sobre la existencia de tu ego y alma, integrándolos en armonía y paz, para realmente ser. Así reconoces e identificas claramente las etiquetas a las que se apega el ego. Por lo tanto, para ti, ya no son una carga, porque te has liberado de esas etiquetas. No buscas tu felicidad en el exterior. Tal vez en este momento parece confusa la relación entre ego con el amor romántico y el alma con amor consciente. Y bueno, aquí hay una invitación para que continúes con la lectura del libro, ¿verdad? Pero ese es como un resumen de lo que, bueno, porque la parte de la explicación de esto de ego y alma es un poco más larga, que sí tengo aquí a la mano también, de Alquimista del Alma. Y que finalmente, si te das cuenta, o sea, el ego cuando tiene
se apega a muchas etiquetas, expectativas, estatus social, trabajo, o crees que tu felicidad depende del exterior, incluyendo una pareja. Entonces, cuando tú crees que esa pareja es tu... Hablo ahorita de pareja porque abrí el archivo de los horrores en el amor. ¿Y por qué se llama los horrores en el amor? Porque justamente cuando tú depositas tu felicidad en el exterior, incluyendo una pareja, entonces comienzas a sufrir los horrores en el amor. ¿Por qué? Porque no quieres perder a esa persona. Porque si a esa persona no le gusta algo que tú haces, entonces, pero a lo mejor, no sé, te encanta jugar videojuegos, pero a tu pareja no le gusta porque cree que es una pérdida de tiempo. Entonces tú dejas de jugar videojuegos para no perder a esa persona, ¿no? Por miedo. Pero entonces estás dejando algo que te gusta hacer a ti solo por darle gusto a la otra persona. ¿Por qué? Porque tienes miedo de perderla. ¿Y por qué tienes miedo de perderla? Porque crees que tu felicidad depende justamente del amor que esa persona te proporciona. Y no te das cuenta de que es un amor compartido, ¿no? Se comparte la esencia del ser. Agradeces por su presencia, pero no dependes de su presencia para ser feliz, porque tú ya eres feliz con tu propia presencia. Es un poco enredoso y es difícil realmente poderlo mencionar en pocas palabras, en pocos minutos, pero bueno, esa es la tesis central de los horrores en el amor, también poder identificar esas etiquetas del ego y a lo que se aferra, ¿verdad? Porque bien, como dice Zoilo, el ego, bueno, pues el ego es finalmente también parte de nosotros, pero saber identificarlo, o sea, saber que lo que el ego formó dentro de nosotros, bueno, el ser que aparentemente somos, antes de descubrir que ese ser es producto de nuestro ego, realmente te hace sufrir mucho. Pero cuando ya empiezas tú a darte cuenta, ok, mi ego tiene ciertas expectativas, ok, quiero un estatus social, o sea, yo no soy quien para negarlo, o sea, pero mientras ese camino lo disfrute sin expectativas, sin decir, si no soy rico, no voy a ser feliz nunca. O sea, realmente es disfrutar del proceso. Espero que haya quedado claro y que no haya yo enredado mucho las cosas. Soy lo adelante. Muy bien, a mí me ha encantado, desde luego. Pero mira, a mí había un ejercicio que hacía con los alumnos que era, cogías a uno y le contabas una pequeña parodia, por ejemplo, ¿no? Y decías que fuera contándosela al siguiente compañero, pero al oído sin que los demás lo escucharan, y al final decía al último, a ver, ¿cuál es la historia? ¿Qué has sacado en claro de la historia que te ha contado tu compañero? Y la comparabas con la primera o con la original y no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que si cada uno de nosotros intentar explicar qué es el ego, pues nos llevaremos la sorpresa de que sería muy difícil que encontráramos coincidencias. Sí, alguna coincidencia en lo superficial, quizás. Ha estado interesantísimo, desde luego, lo que has leído. Y termino con lo que dijo Zoe, dice de no dejar que nada te afecte, dejar que fluya y que nada te saque de lo tuyo y que nada te afecte. Y eso está bien, pero tiene un riesgo. Y el riesgo que tiene es que te aísla. Que te aísla y que además, de alguna manera, dejas de sentir. Porque empiezas que no te afecte lo que dicen de ti ciertas personas, vecinos, amigos, que no te afecte. Que no te afecte en el trabajo, las críticas o una pues que no te afecte. Y te vas endureciendo. Y sí, pero vas haciendo un callo también en el corazón, en el alma, donde quieras, en el aparato de sentir y de saber que estás vivo porque sientes.
Esto que digo, lo digo por experiencia, no porque lo haya leído en ningún libro, lo digo por experiencia, ¿eh? Porque te vas poniendo un muro, te vas blindando, dejando que nada te afecte y corres ese riesgo de aislarte, de endurecerte y de no sentir, porque sentir es vivir. Y algunos sentimientos pueden ser mejores, otros más duros y golpearnos un poquito más, pero también sirven para, bueno, para avanzar, para evolucionar, ¿no? Entonces, como todo, creo que en el equilibrio creo que estaría el mejor estar para el ser humano. Me parece que el ser feliz es estar equilibrado, creo, de alguna manera. Pero no quitarte los sentimientos, ni borrarte de los sentimientos, ni evitar mediante un muro alto que pongas para que nada te afecte. Zoe, eso quería decir al respecto de lo que dijiste. Y desde luego, el libro, espero que sigas y que nos sigas leyendo de él, porque está es un libro para aprender, creo. Porque incluso aunque pienses distinto, pero aprendes, porque te refuerza o te da otra perspectiva que quizá pues te ayude a encontrar ese equilibrio que decía, que creo que para el ser humano es, como decimos aquí por mi generación, es mano de santo. Y suelto el micro. Solo muchas gracias por traer un ejemplo justamente a la mesa. Zoe estaba hablando justamente del contexto del libro de El poder de la hora de Eckhart Tolle, y tú acabas de mencionar algo, ¿no? Y es que es justamente, bueno, hago la invitación a todos los que se encuentran en la sala y los que se encuentran escuchando esta grabación, que se pueden dar la oportunidad, escuchen la parte 1 y que puedan escuchar esta lectura del poder de la hora. Efectivamente es no ir cargando muertos. En el momento que se vive una experiencia, la vives intensamente, así sea tristeza, depresión, lo que sea que tengas que vivir, porque cuando tú niegas la experiencia que se vive en el momento presente y quieres escapar de ella, entonces ese muerto que tú creías del que estabas huyendo, no lo enterraste. Y ese muerto lo vas a seguir cargando en la espalda. Ahí están las relaciones pasadas, no sé, como dijiste, el ex, la ex, lo vas cargando en la espalda al pobre, te va apestando la vida, tú le vas apestando la vida, energéticamente hablando, porque, porque está en tu espalda. Cuando soy, me imagino, que esa es mi interpretación, se refiere a que no te afecte, es decir, trasciendas tu pasado, pero es decirle gracias, es trascender el pasado, es decir, con amor, gracias por la experiencia y la enseñanza que me dejaste, porque ahora puedo seguir otro camino, o puedo seguir mi camino. Yo te agradezco y siempre, siempre lo voy a decir. Agradecer a cada persona, a cada situación, a cada experiencia, agradecer. Porque no hay mayor libertad que el no acumular rencores. Cuando uno acumula rencores, olvídenlo, ya eso es. Y que justamente los rencores, ¿de dónde surgen? Pues también del recuerdo. ¿Y quién tiene el recuerdo? La mente. Por eso Eckhart Tolle lo dice de esa manera. Y no es que, y la mente ego. Por eso no se está satanizando al ego, pero sí se hace un énfasis en tener cuidado con identificarte con lo que dice tu mente. Porque te trae un recuerdo de, sí, mira qué maldito, qué mal se portó contigo. Entonces te vas en ese bucle de pensamiento y eso, si lo sigues sembrando, pues va a ser algo más grande y no vas a poder salir de ahí. ¿Por qué? Porque tu mente, nada más estás escuchando tu mente. Cuando te sales de la mente
y que también lo leímos en Es Dios un matemático, o no sé si fue no, fue aquí en el mismo El poder de la hora, decía, los grandes matemáticos resolvían los problemas que tenían cuando dejaban de pensar en ellos. Y sí, yo también leí esa historia en otro libro, no me acuerdo en cuál, la verdad desconozco. Creo que en el de número 1, si mal no recuerdo. Él decía eso, que muchos intelectuales que ocupaban a la mente como una herramienta, eh, salían a caminar a la playa. ¿Por qué? Porque se despejaban de la mente. La mente seguía enrollada en el problema. Cuando ellos salían a caminar, podían apreciar su momento presente, podían sentir su respiración, podían apreciar la infinidad del mar, podían sentir la arena en sus pies. Eso los desapegaba completamente de la mente, viviendo en el momento presente. Casualmente en ese momento les venía como un flashazo de, eureka, lo he hallado. Y entonces se estimulaba también su creatividad. ¿Pero por qué? Porque vivían en el momento presente, se permitían vivir en el momento presente, el descanso de la mente. Inclusive hasta los grandes científicos y matemáticos se despejaban de la mente. ¿Por qué? Porque tanto parloteo de la mente también nos lleva, es cansado. Y lo menciono justamente en Energy Manager, ¿no? Demasiado parloteo de la mente que no tenga nada que aportar, como quejas, chismes, ¿qué más? Ahorita olvido casi todos los términos, pero en ese capítulo menciono muchas cuestiones en las cuales se derrocha nuestra energía. Sin energía no vamos a poder ser creativos. Y justamente me gustó mucho lo que dijo Eckhart Tolle, porque yo también lo he vivido. Mi mayor momento de creación es cuando no estoy en la mente. Me parece absurdo, porque a ver, ¿cómo es que estás escribiendo? Está escribiendo tu mente. O sea, sí y no. Estoy ocupando la mente como una herramienta. Sin embargo, cuando yo me sumerjo en la escritura, que para mí es un momento sagrado, que seguramente lo han vivido personas que también, no sé, son artistas o cuando tocan la guitarra. Cuando tú tocas la guitarra, sí, viene tu memoria, no sé, de las notas, pero si realmente quieres sumergirte o quieres escuchar bien esa melodía, te sumerges completamente. Y no hay de que, bueno, al menos de que ya lo hayas vuelto como que ya lo veas como no sé, como manejar un auto, ¿no? Ya como algo mecánico. Pero si realmente quieres disfrutar de tu obra, de tu creatividad, no estás pensando, ¿y mañana qué voy a hacer? Mañana tengo que ir a comprarle comida al perro porque ya está por acabárselo, ¿no? O sea, así es imposible. Y esa es tu mente parloteando. Cuando estás justamente tocando la guitarra así completamente con ella, en el momento presente, todo tu cuerpo, tu esencia, es cuando sale algo bello. Pero cuando estás dispersando la energía, en que la mente esté, me acuerdo que ayer, no, estuve sufriendo mucho porque no me mandó mensaje y me dijo esto y me dijo, o sea, ya está interfiriendo en tu capacidad creativa. ¿O qué va a pasar mañana? ¿Qué tal que el día de mañana, no sé, nos cae una bomba atómica y todos desaparecemos? Preocupaciones de la mente, puras distracciones. Pero para ello, por eso me está gustando mucho el libro del poder de la hora y estoy de acuerdo completamente que los momentos creativos se viven en el momento presente. Así que bueno, ahí está la invitación. Y disculpen que hoy nos extendimos bastante, 1 hora prácticamente más. Pero pues les quiero agradecer a todos que se unieron, a Zoilo, a Zurito, a Zoe, a César, a Pablo, a Alfredo, a Pau, a Isidro Ávila y a Heidi. ¿Y qué estamos haciendo en este space? Estamos leyendo El poder de la hora. El día de hoy es la parte 2. Y bueno, empezamos el 12 de agosto de este año, 2022, con esta dinámica de leer libros en vivo en los space de Twitter. Llevamos con este libro, este es el libro número 15. Así que feliz de estar con ustedes. No sé si alguien quiera comentar algo más. Zurito, Zoe, adelante, pueden abrir su micro. Ok, perfecto. Bueno, pues si no hay nada más que comentar, pues los espero el día de mañana en la parte 3 de El poder de la hora de Eckhart Tolle. Espero que les haya gustado esta sesión y nos vemos el día de mañana para continuar con la lectura. A ver, por acá tengo una solicitud de Zoilo. Okay. Adelante, Zoilo. Adelante, Zoilo.
despedirme. Decía Schopenhauer que muchas soluciones le habían venido en sueños, no totalmente dormido, sino como en una especie de duermevela, que él estaba muy descansado, muy relajado, pero no dormido. Él se enteraba de lo que pasaba, si había algún ruido, una cosa, y decía que le venían de fuera. Él decía que las ideas no eran suyas, que le venían. Y claro, en efecto, todo nos llega al cerebro, ¿no? Nos llega porque dentro no puede estar todo, ¿no? Entonces solamente eso. Y despedirme de todos. Muy agradable, como siempre, tu espacio. Muchas gracias, Zoilo, por esa aportación última. Bueno, es que hay mucho de qué hablar con respecto a este tema, da para mucho. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Que disfruten muchísimo su sábado, disfruten su fin de semana. Nos vemos el próximo lunes a la 1 de la tarde, tiempo Ciudad de México. Cualquier inconveniente que tenga con llegar a tiempo al space, se los haré saber con anticipación. Y bueno, queda grabado los space para que puedan escucharlo posteriormente. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por su escucha activa, por su presencia, por estar aquí y por todo lo que compartimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Bye bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.